Hola, mi nombre es Oscar, es un gusto que estés aquí. Si a ti te gusta estudiar la Biblia como a mí, yo creo que este es un lugar perfecto. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver el bautizo de Jesús. Y vamos a responder tres preguntas, solamente tres. Una, ¿por qué Jesús se bautizó? Si se supone que el bautizo es para arrepentimiento y Jesús nunca pecó, ¿por qué entonces se bautizó? Número 2. ¿Qué pasa si no me bautizo? Yo he escuchado esto muchas veces. ¿Qué pasa si no me bautizo? Y número 3. Es algo que como padres nos va a ayudar muchísimo. Dios nos enseña y vamos a aprender cómo ser mejores padres. Así que abre tu Biblia conmigo en el libro de Mateo capítulo 3 versículos del 13 al 17. Si tú viste el video pasado, estuvimos hablando acerca del bautizo y voy a hacer un pequeño resumen, muy pequeño. En el video pasado respondimos también tres preguntas. ¿Qué es el bautismo? Si tú no lo viste, te lo explico rapidísimo. El bautizo es prácticamente cuando ponen a una persona en el agua, la ponen parada, la acuestan y la sumergen en el agua y la levantan. Eso es el bautizo prácticamente, es en agua. Ahora, ¿para qué es el bautizo? El bautizo es para arrepentimiento. Yo sé que lo expliqué muy básico, muy simple, pero no es nada más eso. Tiene un contexto espiritual. El bautizo es para arrepentimiento. Lo introdujo Juan el Bautista y dice la palabra de Dios que cuando nos sumergimos en el agua hacemos semejanza de la muerte de Jesús, así como cuando nos entierran. Y cuando lo sacan del agua, la gente representa la resurrección. Y en pocas palabras, el bautizo significa muerte a tu vida pasada y nueva vida en Cristo Jesús. Y el bautizo es para arrepentimiento. Y hoy vamos a ver por qué Jesús se bautizó. Jesús se bautizó. Y la pregunta número 1 es, ¿por qué se bautizó? ¿No se supone que el bautizo es solamente para arrepentirte de pecados? Jesús nunca pecó. Entonces, ¿por qué lo hizo? Vamos a ver. Abre tu Biblia en el libro de Mateo. Mateo 3, versículo 1. Mateo 3, del 13 al 17. Yo lo voy a compartir aquí en la pantalla. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que la abras. Mateo 3, del 13 al 17. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Juan estaba en el río Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Juan no quería bautizarlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea, Juan reconoció la autoridad de Jesús. Le decía: no, Jesús, no, yo no te puedo bautizar, tú bautízame a mí, ¿por qué tú vienes a mí? Versículo 15. Pero Jesús le respondió, ojo en esto, déjame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, entonces Juan dijo: está bien, tienes razón. Versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. O sea, se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, reposó sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahí, y me encanta esto que dice Jesús en el versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así que conviene que cumplamos toda justicia. Aquí vamos a responder la pregunta número 1. ¿Por qué Jesús se bautizó? Porque tenía que cumplir con todo. Eso era lo justo. Era lo que se tenía que hacer, en pocas palabras, y lo hizo. Te pongo un ejemplo. Yo les puedo decir a mis hijas: no entren a la casa con zapatos, porque me van a meter tierra a la casa. Y quizás si yo soy el que trapeo, si yo soy el que barro, pues yo les puedo decir a ellas con justa razón: quítense los zapatos antes de entrar a la casa, porque yo barro, yo trapeo. Y quizás si yo barriera y yo fuera el que barro y el que trapea, yo podría entrar con zapatos, porque yo puedo decir:
yo soy el que limpia, yo soy el que barre. ¿Qué importa que yo entre con los zapatos, pero los demás no? Porque ellos no limpian, ellos no barren. Entonces, cuídenme mi casa, cuídenme mi piso. Mira, Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, porque no pecó. Jesús no tenía nada por qué ir y pedir perdón, pero Él lo hizo porque era lo justo, era lo necesario. Te pongo otro ejemplo. En una ocasión Jesús fue Pedro, su discípulo, con Jesús y le dijo, Jesús, más bien, a Pedro lo hostigaron unas personas y le dijeron, oye, Jesús no paga impuestos. Y Pedro fue con Jesús, y antes de que Pedro le dijera una palabra a Jesús, Jesús le dijo a Pedro, porque Jesús ya sabía todo, le dijo, oye Pedro, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? En pocas palabras, Jesús le dijo, mira, los reyes cobraban impuestos de los extraños, de los hijos no, los hijos son parte del reino. Los reyes no pagaban impuestos en aquel entonces porque todo el reino era del rey. Entonces decía, y Pedro le dijo, de los extraños, y Jesús le dijo, exactamente, le dijo, pero para no ofenderles a las personas que le dijeron a Pedro eso, ve, pesca, lo primero que salga en el anzuelo va a ser un pescado, saca, va a venir una moneda, paga tus impuestos y paga los míos. En pocas palabras le dijo Jesús esto a Pedro, mira Pedro, yo soy el rey de toda la tierra, todo me pertenece a mí y me quieren cobrar impuestos a mí. Y Jesús le dijo, mira, para que no los ofendas, dales impuestos. Dales mis impuestos y dales los tuyos aparte. Jesús no tenía por qué bautizarse, pero lo hizo porque era justo, era lo bueno, era lo necesario. No sé si a ti te ha pasado o has visto alguna vez un líder que predica algo y no lo hace. Yo sí he visto muchos. ¿Has visto quizás un gobernador, un político que no practica lo que predica? ¿Qué crees? Jesús no es uno de ellos. Jesús practicó lo que predicó. El bautizo, Él dijo, bautícense. Y yo ya me bauticé. Él dijo, perdonen. Yo ya perdoné, yo perdono también. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz Jesús los perdonó. Jesús nos dijo, cuando te peguen una mejilla, pon la otra. Y Jesús nos lo predicó y nos lo demostró en la cruz. Cuando golpeaban, Él no golpeó. Cuando le escupían, Él no escupía. Cuando le maldecían, Él no los maldecía. Lo que Jesús nos enseñó, Él lo practicó. En pocas palabras, ¿por qué Jesús se bautizó? Porque era lo justo, era lo necesario. Porque de esa forma Jesús iba a practicar lo que predicaba, lo que iba a predicar. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Para cumplir, en pocas palabras, con todo lo justo, con todo lo bueno. Para cumplir la palabra de Dios. Ok, vamos a ir al siguiente versículo y quiero que vayas conmigo al libro de Juan. Si tienes tu Biblia vamos a ir al libro de Juan. Voy a compartir mi pantalla para los que no tengan su Biblia para que lo leamos juntos. Libro de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 15. Juan 13, 15. Y te doy el contexto de esta escena. En esta escena, digo, si tú lo puedes leer, tu Biblia tiene un título, a los discípulos. Entonces, esta fue parte de la última cena, cuando Jesús se paró, se quitó el manto y se puso como una toalla del servicio y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y Él les enseñó a servir con el ejemplo. Y dice versículo 15, Juan 13, 15, porque ejemplo os he dado. Jesús nos dice, te he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hasta ahí. Vemos aquí que Jesús dice, ejemplo os he dado. Y le dijo a sus discípulos, y podemos recibir la palabra hoy también. Ejemplo nos dio Jesús. Jesús me enseñó que me debo bautizar.
aunque sea muy santísimo, que no lo soy, porque dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno, debo bautizarme. ¿Por qué? Porque Él ya me dio un ejemplo de cómo hacerlo. Yo les puedo decir, vuelvo al ejemplo anterior, a mis hijas, no entren a la casa con zapatos. Pero si yo no lo hago, va a ser bien difícil que ellas lo hagan. Si yo no lo hago, ellas me van a reclamar, ¿por qué tú no te los quitas? Porque nada más yo. Pero si yo les digo, hijas, no se quiten, no se entren a la casa con zapatos, como yo tampoco lo hago. Sigan mi ejemplo. Quítense los zapatos como yo lo hago. Jesús nos dice, como yo he hecho, tú también haz. Aquí podemos ver cómo Jesús cumplió toda justicia y Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Para que así como Él lo hizo, tú y yo también lo hagamos. Ahora, vamos a leer otro versículo. Vamos a ir al libro de Marcos. Si tienes tu Biblia, ve conmigo al libro de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 16. Si tienes tu Biblia, ábrela en el libro de Marcos 16, versículo 16. Y si no tienes tu Biblia, le estoy compartiendo aquí el versículo bíblico. Marcos 16, versículo 16. Y esas son de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dijo que nos bautizáramos, sí. Jesús nos enseñó acerca del bautizo, sí. Y dice aquí el título, si tu Biblia tiene título, dice Jesús comisiona a los apóstoles, o sea, les da una encomienda. Y eso fue justo antes de que Él ascendiera al cielo. Dice la Biblia que los reunió a todos y ya, vamos a leer el versículo 16. Desde el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta ahí. Ese es un versículo buenísimo, pero también duro. Dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ahora, aquí vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué pasa si no me bautizo? Te la voy a responder así. Esa es la respuesta, en este versículo está. Si tú no te bautizas, es porque no crees. Simple y sencillamente. Porque todo aquel que cree se bautiza, dice el versículo. Y lo quiero compartir. Chécate el versículo, dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Crees? Luego te bautizas. Yo creo, entonces me bautizo. Será salvo. Mas el que no creyere, obviamente no se va a bautizar, el que no cree, a menos que lo bauticen a la fuerza, pues, ¿verdad? Pero vamos, tú no lo habrás hecho de todo tu corazón, lo habrás hecho sin entendimiento y sin fe. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué pasa si no me bautizo? Si tú no te bautizas, simplemente significa que tú no crees o que no lo crees lo suficiente. Entonces, hay incredulidad, no crees. Dice, el que no cree será condenado. Y ahora quiero explicar algo aquí, porque podemos pensar, y a mí me llegó el pensamiento, ¿qué pasa con aquellas personas que no tuvieron oportunidad de bautizarse? ¿Qué pasa con ellas? Ahora, la cosa de la salvación, o lo importante de la salvación, es la fe, es creer. Dice la palabra de Dios, si creyeres en tu corazón, ¿sí? Que Dios levantó a los muertos de Jesús, serás salvo. Pero lo tenemos que confesar también. Y la fe es la que en Jesús es la que nos salva a través de su gracia, pero actúa a través de la fe. Entonces, por fe somos salvos. Por gracia somos salvos. Y quiero explicarte esto. Yo alguna vez me llegué a preguntar, ¿qué pasa con aquellos que no tuvieron la oportunidad de bautizarse? Y mira, yo creo que Dios ve todas las situaciones, Dios ve y Dios conoce todos los corazones. Y quiero explicarte algo que la Biblia dice. Y yo puedo ver aquí cómo actúa Dios. Dios actúa con misericordia, sí.
Dios ve la situación particular de cada persona. Y lo importante de esto es que a Dios no lo podemos burlar. Dios conoce nuestro corazón. Si tú te has puesto a pensar y si tú has escuchado la historia de la crucifixión de Jesús, dice la Biblia que Jesús fue crucificado y a sus lados, a sus costados, fueron crucificados 2 ladrones más. Uno a su derecha, bueno, mi derecha, y el otro a la izquierda, ¿verdad? Y dice la Biblia que uno de ellos le injuriaba, le decía, ay, ¿no que eras tú el rey de los judíos? Bájate y bájanos. Pero el otro le decía, hey, le regañaba al otro ladrón, le decía, oye, cállate. Estamos en la mera condenación y no te callas. Nosotros ciertamente lo merecemos, pero él es justo, él no hizo nada. Y ese ladrón, ese delincuente, volteó con Jesús y le dijo, Señor, le confesó como Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él creyó e hizo una confesión de fe de que Jesús era un rey, porque le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En pocas palabras, yo sí creo que eres rey, aunque sea acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, vamos a cerrar esta historia. Te hago una pregunta. ¿El ladrón se bautizó? No. ¿El ladrón tuvo oportunidad de bajarse de la cruz y enmendar todo lo que hizo? No, dijera Eugenio Derbez. ¿El ladrón tuvo oportunidad de bajarse y diezmar? No. ¿De ofrendar? No. ¿De ayunar? No. ¿De cambiar su vida? No, no tuvo oportunidad, ahí se murió. Pero Jesús le dijo las palabras que todos queremos escuchar, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús confirmó su salvación. ¿Por qué? Porque Él creyó. Esa es la base de la salvación, que tú y yo creamos en Jesús como Señor. Ahora, quiero explicarte eso. Yo creo que Dios vio la situación del ladrón. Él no tenía oportunidad de bautizarse, pero él creyó y fue salvo. Pero tú y yo, que tenemos la oportunidad de bautizarnos y no lo hacemos, te pregunto a ti, ¿estaremos verdaderamente creyendo en el Señor o habrá nosotros duda? Si tú no te has bautizado, yo te pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que te detiene a ti? ¿Todavía no crees? ¿Todavía no te convence? Si estás así dudoso es porque no crees. Y lamento decirte esto, que la fe es la base para la salvación. Dice la Biblia, el que no creyere será condenado. Así que si yo tengo la oportunidad, me es dada la oportunidad de bautizarme y no lo hago, seré condenado. ¿Por qué? Porque no creí. No creí simplemente. Dije, Señor, sí creo en ti, pero no me quiero bautizar, aunque tú me lo dijiste. Aunque tú dijiste que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, yo no lo quiero hacer. Porque no estoy convencido. No creo. Pero si yo tengo la oportunidad de bautizarme y lo hago, es porque creo. Demuestro que creo al 100% en la palabra de Dios. Mira, el bautizo, dice la palabra, el que crea y sea bautizado será salvo. El bautizo es prueba de tu fe. Si tú no te bautizas, quiere decir que no crees, simplemente. Ahora, yo te quiero contar un par de testimonios. Yo he presenciado gente enferma ser bautizadas. Y yo cuando veo esos casos, yo me pregunto, ¿qué excusa dará todo aquel que no se bautizó y tuvo la oportunidad de Dios? Me ha tocado ver gente desahuciada en la cama en el hospital que pide, quiero ser bautizado. Reciben el mensaje, lo creen, reciben a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bautízate. Creen en el Señor Jesucristo. Quiero bautizarme. ¿Sabes lo que hacen?
He visto a pastores que llevan un vaso de agua representativo y se lo vierten en la cabeza a la persona. Representa el bautizo en agua. Creyeron y fueron bautizados. He visto gente ser bautizada en tinas de baño. No hay agua. No hay donde bautizarme. En la tina de baño me bautizo. He visto bautizos en la nieve, en el frío. En los lagos a veces se congelan. He visto gente con motosierra taladrando un hoyo. Se meten en el agua congelada y se bautizan y salen todos congelados. Creyeron y fueron bautizados. He visto gente que los meten a chapoteaderos en sillas porque están enfermas, no se pueden meter, o quizás su peso o su cuerpo no les permite, y les echan una jarra de agua encima y son bautizados. Me pregunto yo, ¿qué excusa darán o qué excusa daremos a Dios que sea totalmente válida? Que le digas, Señor, no pude. Señor, no tuve la oportunidad cuando todas estas personas lo hicieron. Y la Biblia habla acerca del testimonio de un eunuco, que dice la Biblia, vio un charco de agua y dijo, ¿qué impide que yo me sea bautizado ahí en un charco de agua? Y yo me pregunto, ahora quizás para todos los religiosos que digan, no, tienes que sumergir en un charco de agua, nadie nada. En un charco de agua nadie se sumerge. Me puedo imaginar al eunuco en el charco de agua, y el charco de agua lo más probable es que le ha de haber llegado acá, o sea, ni siquiera de haber entrado bien, ni siquiera se ve sumergido. Pero ¿sabes qué fue lo que contó? Su fe. Su fe en nuestro Señor Jesucristo, su fe con obras, como dice el libro de Santiago, no una fe muerta, una fe que tú dices, creo en Dios, pero no me bautizo, creo en Dios, pero no creo su palabra. Una fe que dice, creo en Dios y hago todo lo que su palabra dice. Creo en Jesús y me bautizo porque Él me dijo que me bautizara. Eso es fe. Eso es fe. Ahora, ya respondimos la segunda pregunta. ¿Qué pasa si no me bautizo? Si no tuviste la oportunidad, pues yo creo que Dios no tiene ningún problema. Creíste. Como el ladrón no tuvo oportunidad. Creíste y dice la palabra de Dios que todo el que crea será salvo. Pero si tuvimos la oportunidad y por dudar, por no creer, no nos bautizamos, condenación. Así que si tú eres cristiano, creyente y no te has bautizado, corre a bautizarte. Porque no sé qué excusa vamos a dar a Dios. Y la tercera cosa, quiero que vayamos otra vez al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 3. Y vamos a aprender la tercera cosa. Vamos a ver qué pasó en esta escena después de que Jesús fue bautizado. Esto es algo precioso, es algo como a Padre, a mí Dios me enseña. Y dice, versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. O sea, Dios abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos, o sea, audible, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahí. Esto es algo que el Padre le dijo, porque dijo, este es mi Hijo, entonces lo dijo el Padre, amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué podemos aprender de esta lección o de este versículo como padres? ¿Qué lección te puedes llevar? Que Dios Padre no tiene vergüenza, no tiene complejos en demostrar su amor para con su Hijo. Te puedo decir esto, como padres no debemos tener vergüenza de expresar públicamente, de expresar nuestro amor a nuestros hijos. He visto, con tristeza te lo digo, muchos padres que cuando sus hijos se acercan a un abrazo o algo así, hey, quítate, o porque están con los amigos, se avergüenzan. Demuéstrales tu amor a tus hijos. No basta solamente con traer sustento a la casa. Decimos, yo los amo, ellos saben, siempre, nunca falta comida en la mesa. Están bien vestidos, yo los amo, eso significa que yo los quiero. No, demuéstrales tu amor, díselos, abrázalos, bésalos, demuéstrales tu amor. Eso es algo que yo puedo aprender de Dios Padre. Dios Padre no tiene complejos en demostrar su amor, lo aprobó a su Hijo, a Jesús. Eso es algo que como hijos necesitamos escuchar y como padres debemos afirmar a nuestros hijos. Aprueba a tus hijos, dile,
Esta es mi hija en quien yo tengo complacencia. Él es mi hijo. Bien hecho, campeón. Bien hecho, campeona. Te amo, te quiero. Demostremos nuestro amor como Dios Padre lo hizo con Jesús. Y con esto cerramos el día de hoy. La siguiente clase vamos a ver la tentación de Jesús. Y vamos a ver cómo la libró. Hay una lección padrísima, así que yo te recomiendo que veas el siguiente video y que lo esperes en el canal. También, si no has visto el video anterior, yo te recomiendo que lo veas en el canal. Espero que sea de bendición. Dios te bendiga. Bendiciones.